Bien, Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Eh, Solo por favor confirmar si me escuchan bien. Ok. Si en dado caso hay algún problema así como de audio retardado, es la señal del internet, como siempre. Bien. Bueno, vamos a comenzar con una oración para que después empecemos a ver lo del prontuario, ¿verdad? Así que eh, vamos a orar para que el Señor pues tome el control de esta clase. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos las gracias, te damos, Señor mi Dios, honra, gloria y honor. Adoramos tu nombre en esta mañana porque tú eres bueno. Tú has creado, Señor, todas estas cosas para que podamos expandir el conocimiento de tu palabra, tu bendita palabra, amado Salvador. En esta mañana queremos honrarte y darte toda gloria y toda alabanza. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro proceder, bendice y Señor cada paso que damos. Te ruego, Dios, que tomes el control de esta clase, toma el control de todo lo que se dirá, pues eres tú el que nos enseña en esta mañana. Gracias, Dios, en tus manos estamos todos. Amén y amén. Bien, creo que todos tienen su hoja, ¿verdad? Su hoja de prontuario. Este es un curso de 2 créditos, ¿verdad? Un curso de 2 créditos. Entonces, por lo tanto, son 10 visitas. Todo curso de 2 créditos tiene un proyecto, ¿verdad? Entonces, para hoy nos toca hablar el capítulo 1, que se llama El panorama de la ética. Para el 11 de febrero, que es la siguiente visita, nos toca hablar los sistemas éticos, que es el capítulo 2. Para la visita del 18 de febrero, capítulo 3, es las bases teológicas de la ética. Para el 25 de febrero nos toca hablar el capítulo 4, fuentes de autoridad de la ética. Para el 4 de marzo nos toca hablar el capítulo 5, la ética del Señor Jesucristo. Para el 11 de marzo veremos 2 capítulos, ¿verdad? En teoría, a veces avanzamos. Capítulo 6 y capítulo 7. Estos son la ética personal y la ética de la familia, que es muy buen tema ese. Para el 18 de marzo, capítulo 8, la ética de los salmos y la poesía del Antiguo Testamento. Para el 25 de marzo, el capítulo 9, la ética del apóstol Pablo. Y el 1 de abril, todo es en teoría, sería la presentación de los proyectos. El 11 de marzo tendremos el primer examen y el 8 de abril sería el último examen. Bueno, en donde dice la barra de tareas, ahí dice cuestionario de tareas. Cuestionario de tareas, bueno, esos cuestionarios, la verdad que eso quedó allí porque no lo pensé antes, pero vamos a dejar asignaciones. Por cada visita dejamos una asignación para que el alumno vaya trabajando, ¿verdad? Pero esta asignación quedará en el tablón de la clase de ética ministerial. Ahí va a quedar nombrado lo que tienen que hacer. Entonces, por lo tanto, el alumno tiene que
tiene que ir al tablón para hacer su asignación o subirla, ¿verdad? Entonces, así vamos a trabajar. Ya no me va a mandar ese montón de imágenes allí, sino que usted va a interactuar en el tablón. Ahí va a poner usted, pues, su nombre, ¿verdad? Por supuesto, y todo, y ahí va a hacer usted o va a subir su documento. Si usted lo puede hacer en computadora, bueno, y si no, pues ahí lo va a redactar o lo va a pegar, ¿verdad? Lo va a redactar o lo va a pegar, como le salga. Pero lo que yo quiero es que esto no meramente sea algo de cliquear y pegar, sino que sea algo más analítico. Más analítico. Por ejemplo, si usted ya se unió al tablón, que yo ayer mandé la invitación, hermanos, hay hermanos que tardan meses en añadirse al tablón de la clase. Cuando uno manda el link del enlace es para que se una inmediatamente, y eso es rápido. Entonces, hay alumnos que, imagínense, llegan los exámenes y todavía no les ha llegado porque no están unidos al tablón. Entonces, si usted ya se unió, usted puede entrar al tablón y va a ver ahí la asignación, ¿verdad? Yo voy a explicar aquí qué es la asignación que usted va a hacer para que se pueda desarrollar en el tablón de la clase, ¿verdad? Ya no me va a mandar imágenes al teléfono, sino que lo va a hacer allí, puede ser a través de su celular o a través de tablet o computadora. Bueno, voy a leer la asignación de proyecto, que este proyecto sí es para el final de la clase, pero siempre los proyectos los vamos a hacer en vivo. Me gusta más en vivo porque el alumno tiene más, se suelta un poco más, ¿verdad? Y todos los demás alumnos están recibiendo la información que se está exponiendo. Bueno, estos temas relacionados con la ética son los que a continuación van a exponer. Por ejemplo, el tema de la eutanasia le tocó a la hermana Carolina Aguilar. El tema de la transfusión de sangre le toca a la hermana Jocelyn Díaz, ¿verdad? Siempre recuerde hacer su informe, una investigación corta, concisa y maciza, ¿verdad? No una tesis, sino algo conciso, 2-3 hojitas es suficiente. Y por supuesto exponer lo más relevante de su investigación. Siempre yo recomiendo que cuando haga su exposición, porque la haga hacer en vivo, yo voy a estar viendo todo, entonces yo le sugiero que siempre lo haga del material que informó, no de otro material, ¿verdad? Bueno, el número 3 es la violación especial a menores de edad. Eso le toca a la pastora Cintia Durón, ¿verdad? Espero que las próximas clases me conecten. El número 4 es el aborto. Le toca a la hermana Jerica Hernández. Un tema bien importante esto, hermano. El quinto tema, embarazo en jóvenes de menores de edad. Eso le toca al hermano Marcos Licona. El sexto tema es la pena de muerte. En teoría le toca a la hermana Sandra Ortiz. No tengo noticias de ella. Bueno. El número 7 es la corrupción política. Le toca al pastor Víctor Ortiz, ¿verdad? Yo sé que el pastor Víctor Ortiz nos va a dar una exposición muy, muy objetiva de esto. El octavo tema es la desintegración familiar. Le toca a la hermana Emilia Pineda, ¿verdad? El noveno tema es el divorcio. Le toca a la hermana Tania, el divorcio. El décimo tema es el bullying. Toca a la pastora Bessie Salinas. El onceavo tema es el racismo. Le toca al alumno Brian Salinas. El doceavo tema es la desigualdad de género. Isaí Salgado. Hay un problema con eso de la desigualdad. Hay una preferencia, a veces hay machismo, muchas cosas, ¿verdad? El treceavo tema es el homosexualismo en niños. Otra alumna, Heidi Sánchez, no tengo noticias de ella, ¿verdad? Ahí tal vez me le mandan un fax las compañeras de ella. Catorceavo tema, violencia intrafamiliar, le toca a Eileen Torres.
15º tema, el machismo, le toca a la hermana Gladys Torres. El 16º tema, ideología de género, Ligia Valdés, la profe Ligia Valdés. Y la otra profe, Daisy Meraz, le toca la bigamia. Estos temas, hermanos, va a ver usted qué candente va a estar esto, hermano. Yo confío en la capacidad que tienen todos ustedes para exponer. Y como siempre lo vamos a hacer en vivo. Un grupo expone un domingo en la tarde, otro grupo expone otro domingo para que haya un poco más de desenvolvimiento. Bueno, vamos a hacer un pequeño ok, bueno, entonces en su pantalla usted puede ver ahí una manito, ¿verdad? Cualquier pregunta usted le da clic ahí y yo le doy la palabra, ¿verdad? Yo le doy la palabra para que cualquier pregunta sea del proyecto. No sé si tienen alguna pregunta del proyecto. Ahorita le podemos ayudar, ¿verdad? ¿O parece que todo está claro? ¿Todo está claro con los temas? ¿Quiere que le ponga otro tema más? Yo le pongo más temas para que se tire unos 3 temas. Bueno, curso. Ajá. Bueno, la fecha está para el 1 de abril. Pero como lo vamos a colocar en un domingo, o sea, el 1 de abril ustedes me pueden mandar los informes, ¿verdad? Muy buena pregunta. Ya desde el 25 de marzo y 1 de abril yo les recomiendo que vaya mandando sus informes porque yo tengo que leerlos. Tengo que verlos. Y así, pues, cuando ya va a ser la exposición, yo ya tengo su informe aquí, ¿verdad? Yo tengo su informe aquí, tengo que imprimirlo. Entonces, el alumno que va dando el informe, la exposición, yo voy corroborando y viendo su informe. Entonces, por eso es bueno enviarlo con antelación. Entonces, yo voy a confirmar la fecha, que en este caso sería un domingo por la tarde, para que, y así el grupo que va a exponer ese domingo, nos conectamos todos, ese grupo expone ese domingo, y así el siguiente domingo, ¿verdad?, expone el otro grupo, para que así pues todos participemos y todos estemos recibiendo la exposición. Bueno, curso de ética cristiana, hoy nos toca ver el capítulo 1, panorama de la ética cristiana. En teoría es el capítulo 1, pero voy a tratar de avanzar, ¿verdad? De avanzar porque tengo otros compromisos, hermanos. Ya el 21 de febrero me toca ya recibir las clases de la Universidad Teológica. Voy a sacar una licenciatura con la ayuda de Dios y va a ser un trabajo un poco más pesado para mí, pero sé que va a valer la pena porque creo que los primeros beneficiados van a ser ustedes. Van a ser ustedes, hermanos, de todo lo que se va a recibir. Entonces voy a tratar de avanzar. Vamos a ver entonces. Ok. ¿Qué es la ética? La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. En otras palabras, es la ciencia de la conducta. O sea, en términos generales y estándares, la ética regula la conducta, la forma de actuar, la forma de proceder. ¿Ha escuchado usted por ahí que dicen, ese pastor no tiene ética para hablar?
Usted ha escuchado, sin desprestigiar, pero es la verdad, usted ha escuchado predicar al apóstol Santiago Zúñiga, que es un apóstol sin iglesia, ¿va? Es un pastor sin iglesia, es un predicador que no está sujeto a ninguna iglesia. Pero usted lo ha escuchado hablar, ¿verdad? Y él es una bomba en las redes sociales. Pero él no tiene ningún tipo de ética. Ni para hablar, ni mucho menos para proceder, ¿verdad? Entonces, eso es lo común cuando alguien no tiene una conducta apropiada con lo que profesa, entonces decimos no tiene ética. Hay personas que le faltan al respeto a otras, pero puede ser que nunca hayan conocido lo que es el valor como el respeto, ¿verdad? Puede llamarse un valor moral, ¿verdad? Un valor ético moral, el respeto. Entonces, actúan así porque nunca han sido enseñados. Usted puede ver personas que se suben a los púlpitos estamos hablando en cuanto a lo que es iglesia, ¿verdad? Porque estamos aquí para formarnos como expositores de la palabra de Dios, como personas que queremos dar a conocer el significado de las escrituras para el mundo. Entonces debemos de ser las personas idóneas, como lo cual le dijo Pablo a Timoteo que encargase la predicación del evangelio a personas idóneas, y en ese campo de lo idóneo cabe las personas que son preparados, que tienen conocimientos de ética para expresar la verdad de Dios tanto con su boca como con su forma de actuar. Entonces usted ha visto en los púlpitos personas que dicen malas palabras en los púlpitos. Yo cuando me convertí a Cristo en 1994, me bauticé en abril del 95 y fui formado y enseñado en todas estas cosas, hasta cómo debía de proceder una persona para vestirse. Todo eso es ética, todo lo que es conducta es ética. Cómo debía una persona peinarse, cómo debía una persona proceder en el púlpito para predicar la palabra, no ser tan dramático, no ser tan, extrovertido en todos los aspectos. Pero ya el asunto de decir malas palabras en el púlpito y de contar chistes y cuestiones que incitan el morbo y cosas de segundo entendimiento, el significado, eso es una falta grave a la ética. Nosotros somos exportadores de la palabra del Señor. Somos portadores, o sea, Dios puso en nosotros su palabra. Dios nos confió su palabra. Dios nos confió su evangelio. Dios nos confió el acceso al cielo. Usted va a la embajada de los Estados Unidos y si le dicen ok, lo dejan pasar y ese embajador lo dejó entrar a los Estados Unidos. Pero usted no va a ir a la embajada de Estados Unidos a pedir un acceso al cielo. Ahí no se lo van a poder dar. Lo va a buscar en una persona que es cristiana, que es portador de las buenas nuevas del Señor. Entonces, en base a eso, cómo usted comprenda esto, de esa manera va a actuar. Porque es menester que los ciudadanos del reino vivan de acuerdo a las normas de ética del reino. No podemos decir que somos ciudadanos del reino de Dios o somos parte del reino de Dios y nuestra forma de actuar es la típica forma de actuar del mundano, del malcriado, del irreverente, del que no respeta la casa de Dios. Vemos a personas con gorra, vemos a personas con sombreros en la iglesia, vemos a mujeres semidesnudas en la iglesia, hombres que no se sabe si son hombres o son homosexuales, no se sabe qué son. La ética
se ha deteriorado a tal magnitud que las normas del mundo se han apoderado del pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios no se distingue, porque su forma de actuar, su forma de conducta, su forma de mostrarse a la sociedad, al mundo, no hace la diferencia. La ética regula todo lo que es conducta. Dios no se equivocó cuando le dijo a Israel cómo debía vestirse. Y esto que solo es un pequeño tema de vestimenta, ¿no? Hay pastores que hacen estafa. Hay hermanos que hacen estafa, que roban, que violan, que mienten, que profetizan, que levantan calumnia. Entonces, esa ética puede ser hasta como ignorante decir esto, pero algunos dicen, eso Dios lo perdona todo. Lo peor que Dios puede tolerar es la ignorancia, porque Dios no es un Dios ignorante. Para eso levantó maestros. Si Dios aplaudiera la ignorancia, ¿por qué dio los maestros en los 5 ministerios? ¿Por qué insistió tanto el Señor en que se enseñase su palabra desde niños para que cuando fuere viejo no se apartara del camino? Óigame, Dios es el maestro de la historia. Desprecia y abomina la ignorancia. Por eso siempre insistió que el pueblo se acercase a las Escrituras, porque ahí sería enseñado. Y la ética, amados hermanos, es fundamental que nosotros la conozcamos. Amén. Que nosotros la conozcamos, porque es necesario formarnos. Es necesario, hermano, formarnos. Vestirse ordenadamente no implica que eres un anticuado o anticuada. No, hombre, bello se ve el pueblo de Dios vestido de forma elegante, de una manera formal, que nuestras amadas hermanas no muestren su cuerpo, porque su cuerpo le pertenece a su esposo y a su Salvador. No tiene que codiciarla el impío, no tiene que codiciarla el hermano que está en la iglesia. No. Necesitamos ser enseñados de la ética. Necesitamos ser sazonados de nuestro hablar. Que nuestras palabras, hermanos, demuestren lo que somos por dentro. Un predicador amigo mío decía, pastor, usted quiere saber quién es bruto, decía. Óigalo hablar. Oiga hablar y se dará cuenta que es bruto. Quiere darse cuenta quién es sabio. Óigalo hablar. Las palabras dicen quiénes somos, y hay muchas personas, amados hermanos, que se suben al púlpito a ofender, porque no han sido enseñados. Y si usted les dice, mira, te voy a dar un curso de ética cristiana, dicen, yo no soy teólogo. Prefieren decir esas aberraciones en el púlpito que ser enseñados y ser formados. Dios quiere que nosotros aprendamos a actuar y a proceder en la casa, dentro y fuera de la casa de Dios. La Biblia dice que Moisés era un hombre sabio dentro y fuera de la casa de Dios. Esa conducta es la que Dios quiere que nosotros aprendamos a regular, y por eso nos trae el curso de ética ministerial. Este curso se llama Ética y Relaciones Humanas. Hay mucho pastor lleno del Espíritu Santo, pero tiene pésimas relaciones humanas. Hay mucho pastor ayunador, orador. ¿Quién le gana orando y quién le gana ayunando? Pero tiene pésimas relaciones humanas. No es sensible a la necesidad de los hermanos. Cuando alguien le pide ayuda, le pide un favor, no se lo da. No lo entiende. Cuando alguien le dice,
no pude hacer esto porque estoy enfermo, porque tengo este problema. No lo comprende porque es una persona que es bruta en ese sentido. Pero Dios quiere quitarnos lo bruto. Dios quiere enseñarnos a ser sabios en nuestra forma, en nuestro proceder, pueblo de Dios. Y la ética nos da todas esas herramientas. Todas esas herramientas. Usted quiere darle a entender al mundo y a sus ovejas, qué sé yo, a sus hermanos, que en usted mora el Señor y su palabra. Dígaselo a través de sus acciones. Las acciones valen más que 1000 palabras. Las acciones valen más que 1000 palabras. La ética viene a ser un código de reglas o principios morales que rigen la conducta, considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, a su tendencia al bien o a su tendencia al mal. Este conjunto de normas y reglas nos ayudan a nosotros. Vaya, por ejemplo, hay unas reglas en los primeros 5 libros de la Biblia. Creo que está no sé si está en Levítico, no recuerdo dónde está, pero una cosa sí recuerdo: la hija no verá la desnudez de su madre. El hijo no verá la desnudez de su padre. Esas son normas de ética. Esos son códigos de ética que no pueden ser violentados. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña ve la desnudez de su madre? Se violenta su identidad. Se violenta su espiritualidad, su inocencia, porque sus ojos ven cosas que todavía no está capacitada para ver, que experimentará en su propio crecimiento. No puede un niño o una niña dormir en la misma cama de papá y mamá. No es ético. Y mucha gente tiene sus niños. Nosotros hemos luchado con cosas aquí. Niñas que han dicho cosas porque han escuchado a papá y a mamá cuando están en su momento. Eso no es ético. Y mucha gente lo tiene por bueno. La palabra del Señor está saturada de códigos, normas de ética para que nuestra forma de vida sea única, sana, saludable. Cuando usted va a darse un baño, usted no puede salir en toalla semidesnudo de su baño. Haga lo posible por salir vestido. O sea, esas son cosas elementales. Pareciese que no. De todas maneras tenemos lo mismo, le dice la mamá a la hija. No, no es así. No es así, hermano. Usted está creando un problema psicológico en su hija o en su hijo. Tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de vida dentro de la casa. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque esto se verá reflejado, para bien o para mal, en la sociedad. Si usted es una persona tolerante en todas estas cosas negativas, sus hijos lo van a reflejar afuera, porque los hijos son el reflejo de los padres y la ética está relacionada con todo lo que es conducta, desde el progenitor, desde la progenitora hasta el último chihuín de la casa. Si usted dice malas palabras, los hijos dirán malas palabras. Si papá y mamá roban, los hijos van a robar. Si papá y mamá ven a sus hijos robar y no los reprenden, eso es algo antiético. Eso es algo que no está ayudando al desarrollo integral de esa persona y tarde o temprano será avergonzado papá o mamá. Luchamos contra todas esas cosas.
Pareciese que eso es normal, pues lo que dicen es, bueno, así era tu papá, así era tu abuelo, así era tu abuela. No, eso no debe de ser así. Tenemos que pararnos en la brecha, asirnos de todo lo que el Señor pone a nuestra disposición para ser mejores hijos de Dios cada día. Amén. El que más ayuna, el que más ora, el que más habla, puede hablar todas las lenguas que quiera. Puede hablarlas todas, hacer todos los milagros que quiera. Pero si no conoce lo que es el valor de la ética, la integridad, el respeto, el perdón, el amor, el compromiso, la responsabilidad de suplir a la familia, todo. Esos son valores éticos que hacen la diferencia entre un buen cristiano y un cristiano mediocre. No podemos solo concentrarnos en la espiritualidad. Tenemos que forjarnos y formarnos en lo íntegro, en lo que está dentro de nosotros. En lo que está dentro de nosotros. Y la palabra de Dios provee todas esas normas, todos esos códigos que están en los primeros 5 libros de la Biblia, llámese Números, llámese Levítico, llámese Deuteronomio. Todas esas recomendaciones, porque usted sabe que la ley del Señor, esa ley moral para nosotros está vigente, tal vez no la ceremonial, pero sí está la ley moral, la ley que nos enseña a ser personas íntegras, a ser personas de calidad ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, que juzguen nuestra forma, que juzguen nuestra fe a través de nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar, a veces decimos cosas que ofenden, amados hermanos. A veces decimos cosas que atropellan en un momento de euforia, en un momento de adrenalina, qué sé yo, en un momento de impulso. Decimos cosas que hieren. Y la ética nos enseña, como dijo aquel gran varón de Dios, al cual admiro mucho, Santiago, el medio hermano del Señor: sed prontos para oír, tardos para hablar. Es la ley de la ética. Piense antes de hablar. Amén. No es como Pedro, que Pedro actuaba y después pensaba. No sea como don Pedro, sea como don Santiago. Piense antes de hablar, porque mientras mantenga la lengua detrás de los dientes, y si no tiene nada que decir, mejor manténgala allí para que después no ande pidiendo perdón. El problema es que cuando se dice algo inapropiado y ofendió y reofendió, y después quiere reparar todo eso, es como que le arranque todas las plumas a una gallina y de ahí quiere volvérselas a pegar. Entonces es mejor tener prudencia, y la ética nos enseña. Después de este curso de ética, considero que deberá haber un cambio en nuestra forma de proceder. Vamos a seguir viendo algunas raíces que posee la ética. Bueno, el término ética viene del griego ta ética. Los asuntos morales, ¿verdad? Trata los asuntos morales y se deriva de hechos. O sea, la ética está relacionada con todo lo que es moralidad. Todo lo que represente moralidad, ahí está relacionado la ética. La ética viene del griego ethos, que significa costumbres o prácticas que son aprobadas. Escuche bien. Costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico al cual llamamos cultura. Es la ciencia de la moral, la ciencia de la normativa. O sea, la cultura dice una cosa
Todos somos parte de una cultura. Nacimos en una cultura. Hay culturas que son más degenerativas que la nuestra. Por ejemplo, en Pakistán es normal que en la cultura de ellos un hombre de edad avanzada se aproxime donde su vecino y ponga sus ojos en una niña de 8 años y le diga: amigo, quiero casarme con tu hija. Eso es parte de una cultura. En otros países de Medio Oriente hay hombres que tienen 7 esposas, 5 esposas, 8 esposas. Eso es parte de la cultura. Hay otras culturas que se intercambian mujeres. Hay otras culturas que un hombre tiene más de 10 esposas. En África, por ejemplo, si usted es extranjero y se llega a radicar allí, el jefe de la tribu viene y le trae 2 hijas de las más hermosas y le ofrece: toma la que quieras, o si no, te regalo las 2. Esa es parte de la cultura de él. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de una norma de vida, de un estilo de vida. Lo que más me gusta de todo esto es que la palabra de Dios no se sujeta a la cultura, porque es de Dios y Dios no es la cultura. Dios no es parte de la forma de vida de muchas naciones. Por eso dejó su palabra, para que su cultura estuviese en su pueblo, en medio de las culturas del mundo. Por eso dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo, la cultura, es parte del mundo. Entonces, si nosotros somos arrastrados por la cultura, mire usted, comemos pescado enhuevado porque así lo enseñó la Iglesia Católica Romana. Torrejas y todas esas cosas esas comidas que se elaboran para los días festivos propios, culturales de un país. Eso es parte de la cultura idolátrica que está establecida, llámese aquí en Honduras. Todo es parte de eso. Es normal que exista la unión libre. Es parte de la cultura. Mire. Entonces, Dios puso su palabra en nosotros para que su ética estuviese en nosotros. Y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis estatutos y mis ordenanzas. O sea, era el ideal de Dios que su pueblo se distinguiese de todos los pueblos, desde su vestimenta hasta su forma de actuar, para que no nos echasen en el mismo saco de todos los paganos de este mundo. Por eso Dios entregó un decálogo clarito: no tendrás otros dioses, no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Y ahí se va el Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu espíritu, oh Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre quiso que nuestra forma de vida fuese distinta. Distinta.
Satanás estableció la política, la cultura, la economía en este mundo y la religión. Dígame usted, ¿la religión de este mundo honra a Dios? Puede ser que algunos le crean, pero no lo van a honrar. Ahí está lo que hizo la Iglesia Católica hace 2 días. La gran alborada, la Virgen de Guadalupe. Perdón, la Virgen de Suyapa. Guadalupe son en México. O sea, todo es parte de una cultura. La cultura no alaba a Dios. Las culturas del mundo no honran a Dios. Ni la misma cultura hebrea honra a Dios porque no le cree. Y si no creen al que Él envió, no pueden creer en el Padre. El que no cree al que Dios envió no tiene vida eterna. Israel venera la religión de Moisés, pero no cree en el enviado de Yahweh. Las culturas de otros países no honran a Dios. Algunos gobiernos no dejan entrar el evangelio. Entonces usted puede ver que Satanás creó la política, la cultura, la religión y la economía. La economía no honra a Dios. ¿Y qué país de nosotros le paga los diezmos a Dios? El gobierno de Honduras le pasa su raja a la Iglesia Católica, porque eso se declaró en cierto momento. No sé cuántos millones le da. Entonces ninguna cultura, ninguna economía, peor la política, porque la política es la cloaca de la humanidad. Salvo algunos gobiernos en el antaño que fueron buenos. Llámese el gobierno de David, llámese el gobierno de Salomón, el gobierno de Josías, el gobierno de Josafat. Y no sé si algunos otros países en América Latina, Pedro Mujica es un gran presidente, no podemos mencionar. Todas estas cosas no honran a Dios. Entonces, en medio de todo eso, debe de haber un pueblo que resplandezca con sus acciones y sus palabras. Y ese motor que impulsa esos cambios se llama ética. La ética, eso es lo que nos mueve a ser diferentes. Si un hombre pícaro se le acerca a una hermana que está casada y se le acerca con intenciones de seducirla, una mujer de principios lo manda por un tubo, no lo invita, no le responde sus mensajes, no le responde sus propuestas de cariño, porque yo he visto muchas que son buenas para gritar en la iglesia, pero a la menor oferta son santas hasta que les hablan de amor desde otro lado. Hasta ahí llega toda su santidad. Entonces, una mujer de principios éticos respeta a su hogar, a sus hijos y a su Señor. Eso es lo que nosotros debemos transmitir. Eso es lo que nosotros debemos presentar al mundo. No nos corrompemos, no nos vendemos. No vendemos nuestra cédula de identidad por 500 pesos, por un pinche voto. No negociamos el púlpito del Señor. Pastor que negocia el púlpito del Señor a cambio de coima, de regalía, de plata, de riqueza, no conoce el valor de la ética. Eliseo era un hombre de principios éticos. Naamán le trajo pura riqueza, señores. Y le dijo, vete tú con tu riqueza. Le bastaba la gloria de Dios. Pero Giesi era un hombre sin principios éticos.
Es una tristeza que Giesi caminando con el hombre de Dios. Así que podemos ver que hay de todo en el camino de Dios. Hay traidores, hay vendidos, hay asolapados, hay personas que son mediocres, que te sonríen pero te odian. Y Giesi corrió detrás de Naamán porque Naamán llevaba riqueza, hermano. Y le dijo, bueno, aquí me manda Eliseo. Y eso fue la condena. Mejor hubiera pedido el hombre. No, me manda Eliseo. Y eso fue la condena porque la lepra de Naamán se pasó a Giesi. Y dice que hasta la última generación. Entonces, cuando nosotros conocemos el valor de la ética, seremos personas ilustres. No importa si nos llaman santurrones, no importa, llame lo que lo llamen, hermano, eso no daña. Pero usted como persona, usted debe transmitir principios y valores que hagan que su fe sea aplaudida por el Señor. Bueno, ¿qué busca o cuál es el propósito de la ética? Determinar los valores y establecer las normas para regular el comportamiento de los seres humanos en una sociedad. Es exactamente lo que estamos dialogando. Eso es lo que busca la ética. Por eso el Señor no se equivocó. No se equivocó el Señor cuando a Israel le entregó toda esa ley moral. El apóstol Pablo no se equivocó cuando presentó los valores de su ética. Cristo no se equivocó cuando atacó la religiosidad porque estaban vendiendo hipocresía al pueblo de Israel. Y eso, amados hermanos, había descarriado a la nación en pos de la hipocresía religiosa. Porque es muy fácil presentarse ante los hombres como personas inmaculadas o como personas puras, pero realmente por dentro son personas temibles, no dignas de confianza. Entonces Jesús atacó el pecado hacia la raíz. Desde la raíz atacó el pecado. La ley dijo, el que mata o no matarás. No matarás. Eso fue lo que dijo el Señor en el monte de Sinaí. No adulterarás. Y Jesús dijo que cualquiera que llamaba necio o tonto a su hermano era culpable de homicidio y quedaba expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús atacó lo que produce el pecado, la iniquidad, en su ética cuando predicó a Israel. Y por eso fue odiado, porque él dijo, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y si bien es cierto, fue dicho a los antiguos, su nueva pronunciación en relación a ese tema se iba a la raíz. Muchas veces queremos curar lo que está afuera, lo que está arriba, pero no nos atrevemos a tocar lo que está dentro. No nos atrevemos. Y la solución es atacar las cosas desde la raíz. Entonces la ética busca regular el comportamiento de los seres humanos en la sociedad. Entre más desconozcamos el tema, más nos vamos a comportar como personas que ignoran todo esto. Creo que los alumnos de este curso saldrán de este curso con una nueva perspectiva del comportamiento cristiano. Si tiene alguna pregunta o alguna aportación, tiene el permiso para decirlo.
Bueno, seguimos viendo entonces acerca de la ética. Se dedica a influir en la sociedad sobre el uso de los avances científicos para asegurarse que sean fuerzas positivas y no negativas para la humanidad. ¿Cómo se desarrollan las normas éticas? Responden a los valores materiales, morales y espirituales que la nación o grupo ha adoptado. Podemos decir que los valores materiales son la alimentación, la salud, el vestido, todo lo que implica lo material. Esos son los valores materiales. Hay quien es bueno para ayunar y orar, pero le da igual si la familia come o no come. Y el que no suple para su casa es peor que un impío, dijo el apóstol Pablo. Entonces es importante cuidar los valores materiales, los valores morales, la paciencia, el perdón, la humildad, el respeto, la empatía, ¿verdad? Ser sensibles a los problemas de los demás. Eso implica tener una moralidad muy alta, muy alta. Esos son valores que nosotros tenemos que fomentar en nuestros hijos, dentro de la iglesia. Amén. Dentro de la iglesia, el respeto. Hay personas que no respetan a su pastor. Hay personas que le hablan feo a su pastor, que lo ven como cualquier chancleta, perdone la palabra, que cuando quieren algo de él le hablan bonito y lo besan y lo llenan hasta de nardo puro, pero a la hora de faltarle respeto no lo piensan dos veces. No tienen valores morales. Hay que enseñarle a la iglesia a respetarse a sí misma, a respetarse entre hermanos por mucha confianza que se tenga. A veces atendemos problemas en la iglesia porque no conocen el valor del respeto. Respeto a la privacidad, respeto a la opinión pública, respeto al pensamiento, respeto a la emisión de las palabras. No hay respeto a todo eso. Queremos imponer nuestro criterio. Queremos que lo nuestro se acepte y se crea ya. No damos espacio a que otras personas también opinen y respetamos todo eso, pretendiendo ser los mejores. No conocemos el valor del respeto ni la moralidad que debe existir, y hay mucha tela que cortar en el tema de los valores morales y espirituales en la iglesia. Valores espirituales como la fe, el amor, la esperanza, la confianza. Eso debe de cultivarse en la congregación, en la familia. Enseñarle a nuestros hijos todas estas cosas para que crezcan derechos y no torcidos. Queremos venir a enderezarlos, hermanos, cuando ya tienen hasta 5 hijos. Ya van a ser más bien abuelos de ellos. Y no es así. Estamos a tiempo todavía. Podemos juzgar que ciertas prácticas es inmoral o moral de acuerdo con nuestras convicciones personales, que pueden ser fruto de estudios minuciosos de libros tales como la Biblia. Hombre, la Biblia es el libro más ético que puede existir. Es el libro más ético que pueda existir. Allí es donde aprendemos el respeto. Allí es donde aprendemos la paciencia. Allí es donde aprendemos a ser humildes. Amén. Ahí es donde aprendemos la fe, el amor verdadero, amar de verdad.
Ahí es donde aprendemos qué es la razón de la esperanza. Ahí es donde aprendemos el compromiso, la responsabilidad. Es en la Biblia. Entonces, si no puede leer un libro de ética, llámese Kant, la ética de Kant, pues lea la Biblia, que ahí le enseñará el Señor a ser una persona de buena conducta. Bueno, vamos a ver mientras carga esto. No me fijé que estas diapositivas tenían esta dinámica. Bueno. ¿Cómo se forman las normas de la ética? En algunos casos por legislación humana de la nación. Ahí puede haber una buena inclinación, pero imagínense ustedes, hermano, que nuestro país es un estado laico, o sea, un estado que sus decisiones no dependen de lo que diga la fe, cuando debiera de introducir, bueno, hasta este día nunca se llegó a ningún puerto con el tema de la lectura de la Biblia en las escuelas, y claro, cuando entró la pandemia lo vino a destruir todo. Pero no, unos opinaban que qué tipo de Biblia, otros decían que por qué esta otra no, y ahí solo me dijo. Porque es como poner a un zapatero a construir un puente. Eso es imposible. El zapatero es experto en remendar zapatos o en fabricarlos. Y un ingeniero es experto en construir puentes, siempre y cuando sea buen ingeniero. Entonces, a veces los países tienen la posibilidad de poder encarrilar a la nación por el buen camino. Era fundamental leer la Biblia en las escuelas. Es probable que algún maestro cristiano lo haga. Las escuelas cristianas es posible que también lo hagan. Pero la escuela secular, la escuela pública puede hacerlo y evitaremos muchos problemas de conducta en nuestros niños. Ya hay niños, y siempre ha habido niños con inclinaciones malas y perversas, de mucha índole. Entonces, si los legisladores, que son los cerebros del país, crearan leyes o decretos que pudiesen ayudar al país o a la sociedad a acercarse a la Biblia, entonces le garantizo que otro rumbo tendrían los países. En otros, la revelación divina, Dios es la fuente de autoridad en todo lo que tiene que ver con las creencias y el comportamiento del ser humano. Eso ya lo dijimos. Dios puso su ética en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Usted cambió, porque no me venga a decir que se sigue echando los mismos paquetes de cigarros que antes. Usted cambió, o sea, Dios trajo un cambio a su vida. Saulo de Tarso cambió cuando se encontró con el Señor. ¿Por qué? Porque a través de su Espíritu Santo, por eso dijo, y pondré mi espíritu en vosotros, para que andéis en mis estatutos y ordenanzas. Esa era la única forma de poder caminar con Dios, que estuviese parte de Él en nosotros y nos hiciese ir por el camino correcto. Claro, cuando usted y yo nos entregamos al Señor, el Espíritu de Dios vino a nosotros. Parte de Dios está en nosotros. Amén. Como dijo Pablo, sois templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera empezamos a cambiar. Si antes éramos, hermanos, violentos, ahora ya no. Si antes éramos malcriadísimos, ahora ya no. Si antes la joven era perdida, sus malos procederes, ahora ya no. Si antes al muchacho
No lo sacaban del billar, de las cantinas, ahora ya no. ¿Por qué? Porque cambió. ¿Y por qué cambió? Porque el poder de Dios entró en él. Y ese poder nos lleva a la norma de ética infalible, la palabra de Dios. Nos libertó el Señor del poder del pecado, nos libertó del poder de Satanás, nos libertó de la corriente del mundo que nos arrastraba, pero no nos dejó solos a la deriva. Puso su palabra en nosotros. ¿Para qué? Esa palabra estuviese, mire, moldeando, todos los días, moldeando. Cada vez que usted oye la palabra, lo está moldeando, lo está limpiando, lo está cambiando. Y así ser pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Mire, pueblo de Dios. Eso es un gran nombre. Mujer de Dios es un gran título. Varón de Dios es un gran título. Ese es el título más grande que puede existir. Olvidémonos del apóstol. Ese es puro bla bla. Mujer de Dios es un título enorme para una mujer. Varón santo de Dios es un título gigantesco para un hombre. ¿Quiere que truene el cielo? Acredítese, gánese ese rango de ser mujer santa de Dios. Donde se para, Dios se para con ella. ¿Por qué? Porque es íntegra. Porque no tiene nada que señalar. Porque es transparente en su forma de actuar, su forma de proceder. No tiene balanza falsa en su pulpería. No vende cigarros bajo. No vende bebida bajo. Peor droga bajo, ni naipe. Es mujer íntegra en sus negocios. Es hombre íntegro en sus negocios. Fiel en la casa de Dios. Paga sus diezmos. Da sus ofrendas. Paga sus primicias. Es fiel en la casa de Dios. ¿Por qué Enoc, Dios se llevó a Enoc? Porque Enoc era un hombre perfecto delante de Dios. ¿Por qué Dios se llevó a Elías? Porque era un hombre perfecto delante de Dios. Nadie pudo acusar a Enoc. Y Enoc vivió en la sociedad más corrupta que pudo existir. En esos 300 años que Enoc caminó con Dios, esa fue la peor época de corrupción moral que pudo existir en ese entonces. Enoc tenía unos principios infalibles de conducta delante de Dios. El hombre no se mide por lo que sabe. El hombre no se mide por lo que cree. El hombre se mide por su conducta. Por ahí, ese es el barómetro o el termómetro, como se llame, del hombre y de la mujer. Su conducta. No te puede acusar Satanás. No te puede acusar Satanás. No tiene cómo. No tiene cómo. Está off. No puede. ¿Por qué? Porque tu conducta es infalible delante de Dios. ¿Podemos alcanzarla, pastor? Sí, podemos alcanzarla. Y no nos dio su Espíritu Santo. Ahora, si nos quita el Espíritu Santo, le aseguro que no volvemos a la iglesia. Es Él el que hace posible la obra de Dios en nosotros. Y qué triste es cuando un creyente se aparta de la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué empieza a hacer? Todo lo contrario a lo que dicta la ética de Dios. Todo lo contrario. Se chupa el dinero de la semana o de la quincena. Se vuelve un déspota, se vuelve un malcriado, se vuelve un borracho, se vuelve un proxoneta, se vuelve un bígamo o polígamo, se vuelve una amenaza para su familia. O la mujer se vuelve una amenaza para su familia. Eso pasa cuando nos apartamos de las normas de Dios. Porque necesitamos las normas de Dios en nuestra vida. Y la iglesia necesita saber esto. ¿Y sabe qué es lo que dice la iglesia en general a estos temas?
que son antiguos y ambiguos, que son arcaicos, que son de la época de los cavernícolas. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y la misma ética que le aplicaron a Moisés en el monte de Sinaí es la misma ética que nos están aplicando ahora en el 2023. No cambia, porque es el mismo Dios de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Vendrán generaciones, vendrá el milenio de 1000 años y la misma ética aplicará Dios a los habitantes de ese reino en 1000 años, hasta que todo acabe y venga el estado eterno donde ya no ocupemos la palabra, ni leerla, ni escribirla. ¿Por qué? Porque estaremos en estado eterno. Ya habremos vencido el pecado y la maldad. Pero para eso tenemos que morir, ¿verdad? Y sale más ventajoso morir, hermano. Porque si quiere vivir los años de Matusalén, es posible que se descarríe unas 4 veces, hermano. Así es que es mejor lo seguro. Las normas de ética puede tardar mucho tiempo. Puede tardar mucho tiempo. Pero en nosotros hay un poder grandioso, el Espíritu Santo del Señor, que nos ayuda cada día a decir no a la contaminación, no al pecado, no a todo aquello que venga a interferir mi conducta. A veces queremos actuar con ira, con cólera, con venganza. El Espíritu de Dios dice, no lo hagas, déjame la batalla a mí, deja que yo pelee. A veces queremos proceder. No, el Espíritu de Dios dice, no lo hagas, déjame a mí, yo me encargaré. No seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con el bien, dice la palabra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O alguna opinión? Creo que llegamos a la última diapositiva. Bueno, ¿dónde tiene sus raíces la ética cristiana? En la revelación antiguo testamentaria del Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y de Moisés. Ahí está la raíz de la ética. Él es el origen de la conducta correcta. Porque Dios es santo, llama a su pueblo a ser como Él. Pastor, yo no puedo ser como Dios, ni yo tampoco puedo ser como Dios, pero sí puedo parecerme a Él. Sí puedo parecerme a Dios. Porque obviamente Dios es un ser infinito. En apologética aprendimos que Dios es la causa. Es el ser infinito que produjo las cosas infinitas. Él es incausable, Él es increable. Él es la causa, pero no es causable. O sea, no fue producido por otro. Él es único, eterno Dios. Su gloria llena los cielos y la tierra. Su presencia está en cada punto del cosmos, en cada punto de la galaxia, de toda la galaxia que existe. Allí se encuentra Dios. Porque el cosmos es Dios, o sea, Dios creó el cosmos. Entonces, el asunto de la conducta, que es el martillo, o qué decir, el yunque donde se golpea constantemente con un martillo del cristianismo y de todo aquello que se llame religión, por decir así, el meollo, el asunto es la ética, es la conducta. Muchos quieren ser servidores de Dios, pero con una conducta pecadora.
Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. La hermana Petrona tiene una abarrotería. Esa hermana es fiel diezmadora. Es diaconisa en la iglesia fulana de tal. Y esa hermana, su balanza está falsa. Es una balanza chueca. Bajo vende cigarros, vende naipe, vende bebidas. Bajo. Pero esa hermana es fiel en la casa de Dios. Responsable, puntual. Está en todo lo que le concierne a su trabajo en la obra de Dios. Pero ¿qué sucede? Su conducta a espaldas del pastor, que es el encargado es el filtro. El pastor es el filtro en la iglesia. Y lo que usa para que filtre lo bueno es la palabra de Dios, la doctrina. No es porque le caiga mal o le caiga bien, no, es la palabra que está en él. Si el pastor es flojo, entonces dejará pasar todo lo que no sirve. ¿Me explico? Entonces, esa hermana diezma, esa hermana ayuda, esa hermana hace de todo. Pero ¿qué pasa? La balanza de la hermana está chueca. Vende bebidas alcohólicas, vende naipe, y eso no es correcto. A los ojos de Dios no es correcto. Porque la Biblia dice, no toquéis lo inmundo. Y la Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces, este tipo de conducta, este tipo de acciones pueden hacer que una persona pierda sus privilegios en la iglesia. Porque lo que se busca a través de esta corrección es normalizar, corregir la conducta. El que es de Dios se arrepiente. El que es de Dios se arrepiente. Por ejemplo, si a mí alguien me trae un diezmo de venta de drogas, no se lo agarro. Se lo puedo agarrar por cortesía, pero le meto fuego. ¿Cómo le voy a agarrar un diezmo de droga yo? ¿Ah? De cocaína, de marihuana, eso no es diezmo. Eso es calmar su conciencia. Y agarran al pastor, está comido por los zancudos, para poner ese dinero allí. Entonces lo más correcto es agarrar esa plata, miren, y hacerlo humo, porque eso no trae bendición. Dios te está viendo. Nosotros no podemos santificar esas cosas. Quien las santifica es Dios, pero ese dinero es como que le traigan un diezmo. Es como que un sicario le traiga un diezmo a usted, pastor. ¿De dónde cree que vino ese pisto? ¿Ah? De haber matado, hombre. ¿Acaso Dios no es tan poderoso para bendecirlo? ¿Acaso Dios no es tan poderoso para suplirle? Es cierto, Dios usó aquellos cuervos, pero no me va a comparar a usted unos animalitos con un sicario, con un narco. Hoy le trajo una maleta el narco, usted la agarró, después le trae otra y así lo va a tener de su lavadora. Entonces, hermano, la ética no la creó el hombre, la trajo Dios. La trajo Dios. Y vuelvo al tema de la hermana Petrona. El pastor se da cuenta que la hermana Petrona tiene doble moral. Le quitó los privilegios, le llamó la atención. Mire, hermana, usted desde este momento queda sin privilegio, porque usted está vendiendo, es cierto, es un negocio, pero usted es una hija de Dios. Usted tiene que decidirse si solo es comerciante o es servidora.
Ese es el problema. Una gente puede decir, no, usted no me puede imponer a mí que vendo en mi negocio. Espéreme, entonces yo no le puedo permitir a usted que sirva. Porque si usted es dueña de su negocio, yo soy el ángel de la iglesia. Y una persona que es acusada o es señalizada, que ven que su balanza está chueca, no puede servir los asuntos del Señor. Discúlpenme. Ofni aquel Eleazar y Abiú se pusieron los trajes de los sacerdotes, bien borrachos, agarraron fuego e incienso y empezaron a incensar la presencia de Dios y el Señor los quemó. Sí, quemó a esos dos con las vestiduras del sacerdote y con los incensarios en manos consagrados al Señor. ¿Cómo no va a reprender una hermana que esté jugando chueco a espaldas de Dios? ¿Cuántos cristianos están así? Un pastor que es el ángel de la iglesia del Señor, que es el centinela de la doctrina y de la salvación de las almas, le pone stop y lo pone en disciplina. No podemos vender el púlpito del Señor. No podemos entregarle los oficios del Señor de la casa de Dios a los que no son idóneos. O te regulas con tu conducta o te apartas del camino. Entonces vuelvo al tema y es el chunque donde se da con todo. Porque mucha gente quiere servir a Dios, pero en pecado. Mucha gente quiere servir a Dios y en pecado. Anda enamorando mujeres ajenas, cuando lo llaman la atención, se hace la palomita. Nunca aceptan el pecado. ¿Cómo va a ser posible que van a servir a Dios y anden en pecado, pero les encanta que los anden en redes sociales? Los encanta que los presenten como grandes evangelistas, pastores, predicadores, pero son unos pícaros escondidos. Ahora cuando el pastor te jala los mecates, no, mira, tú no puedes andar así, discúlpame, pero baja disciplina ahorita. Ay, ahí salen hablando pestes del pastor. Tal vez 2 días antes lo había piqueado todo y le había dicho, usted es mi tata, usted es mi padre espiritual. Dan risa, parecen payasos delante de Dios. Perdónenme las palabras, he visto tantas cosas. Dios lo que quiere es sinceridad. Dios quiere nosotros, hermanos, que seamos genuinos. Hermanos, que busquemos la integridad en nuestro proceder. Vuestra respuesta debe ser sí o no. ¿Y cuántos mentirosos hay en la iglesia? Hermanos, estamos llenos de mentirosos en la casa de Dios. Y no digamos la hermana Petrona. ¿Cuántas peores que esta hermana o hermano? ¿Cuántas personas son subidas a los púlpitos estando en fornicación? ¿Cuántas personas son bautizadas estando en fornicación? ¿Bautizar a una persona que está en fornicación? ¿Cómo voy a santificar el pecado yo? Las raíces de la ética están en el Señor. Si usted quiere hacer algún reclamo en cuanto a esto, vaya, hable con Dios. ¿Y sabe qué le va a decir Dios? Si no te conviertes a mí, yo no te voy a restaurar. Jeremías se la quiso poner de furioso con Dios. Si tú no te conviertes a mí, yo no te voy a restaurar. Ahí te vas a quedar, vas a morir en tu pecado. Vamos a ver, hermana Tania tiene una participación. Dios les bendiga con bendición de lo alto. Tengo una pregunta, maestro, respecto a lo que acaba de decir acerca del bautismo. Hermana, no le escucho. Algo pasa con el micrófono. No sé si me escucha ahora. No le oímos. ¿Le escuchan los demás? Confirme. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha, pastor.
No sé si me escuchan los, pastor, si me escucha. Gente, No sé si me escucha, si no lo puedo escribir. deme un segundo, deme un segundo. Ajá. Bueno, buena pregunta. Voy a intentar responderle de la forma más... Por ejemplo, una persona se puede bautizar, pero este es de los casos que se puede hacer y al mismo tiempo no debería hacerse. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si una persona hoy es bautizada y esa hermana o esa mujer está en unión libre, o sea, está en fornicación, eh, si hoy se bautizó, por decirlo así, ¿va? ¿Cuál es el, para que sea, es que el bautismo es válido con tal de que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿va? Ese es el bautismo válido. En el nombre de Jesús no es válido, porque Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no debería ser? Es porque esa persona está en una fornicación, a menos que el día que se bautiza, bueno, amor, yo ya me bauticé, quiero consagrarme al Señor, lo siento, pero vamos a tener que separarnos. Usted va a dormir en un cuarto, yo voy a dormir en otro cuarto hasta que nos casemos. Esa es la única forma que podría tener sentido ese bautismo. Porque si la bautiza y en la misma, oiga bien, se bautizó en la mañana, ¿va? Y en la noche está teniendo relaciones íntimas con su marido, está pecando. O sea, no puede resolver el problema de la fornicación salvo con el matrimonio. ¿Me entiende? Entonces más bien es peligroso porque con Dios no se puede jugar. Es peligroso que el Señor, bueno, le voy a poner un ejemplito, ¿va? ¿Qué sucedió cuando Moisés, Séfora y su hijo iban rumbo a Egipto? ¿Quién le salió el camino? Pues el ángel de Jehová y iba a matar a Gerson. ¿Y por qué lo iba a matar? Porque no estaba circuncidado. La gracia que Dios había puesto en Moisés no era para que violentara la ley de Dios o los principios de Dios. Entonces, ¿y qué hizo Moisés? O Séfora inmediatamente, mire, agarró un cuchillo y le cortó el prepucio al niño. Ahí se acabó el problema. Entonces, cuando alguien se bautiza sabiendo que está en fornicación y sigue en fornicación y recibe privilegios en fornicación y dice que sirve a Dios en fornicación, corre el riesgo que Dios lo corte. Porque el nombre de Dios no puede ser burlado. Entonces, lo sabio aquí es lo siguiente. Si ella aceptó bautizarse en fornicación para que su oración no tenga estorbo y para que su fe sea aprobada delante de Dios y sus obras, lo que le compete a ella es camas separadas. Camas separadas, como hizo una hermana una vez. Una hermana en la iglesia donde yo salí, esa hermana le dijo al hombre, mire, usted y yo no podemos seguir viviendo en fornicación. Usted va a dormir en aquella cama, yo voy a dormir en esta. Y el hombre se le rebeló y se le hizo un montón de cosas. No, 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 discúlpeme, pero no voy a negociar mi salvación con usted. Creo que tardó como 2 años. Hace poco ese hombre se casó con ella y ahora está sirviendo en la casa de Dios. Porque cuando nosotros hacemos estas cosas, esto es algo triste que un ministro bautice a una mujer en fornicación. Por eso es que las cosas hay que hacerlas en orden. Por eso hay que prepararse, hay que ser enseñado para hacer las cosas en orden. No actuemos como el cangrejo que en vez de ir para adelante vamos para atrás en esto. Esto ya no debería ser
esto ya no debería ser un problema, esto debería ser una solución. Sí, hermano, tiene la palabra. Amén. Así es. Amén. Amén. Está bien, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí hay espacio para que haga preguntas, porque sé que hay preguntas, hermano. Lo que pasa es que a veces se acomoda uno. Pero suéltese. Es importante averiguar, saber todos estos temas que son importantísimos, ¿verdad? Bueno, eso es común ahora, hermanos, que eh, se da en la iglesia presbiterana. ¿Va? En la iglesia presbiterana, ahí bautizan todo, hermano. Ahí bautizan todo. Todo. Ahí meten al agua todo. Patos, vacas, todo meten al agua. Y después son los problemas. Yo he visto miembros sacando a los pastores de su iglesia. He visto miembros dividiendo esas iglesias porque solo los meten al agua. No les muestran el camino, ¿verdad? No les muestran el camino. Entonces ahí es donde muchas personas, pues, este, después son un problema para la iglesia. Bueno, llegamos entonces a la última diapositiva. El otro sábado vamos a ver los sistemas éticos. Ya les voy a decir la asignación que vamos a dejar. Bueno, se las voy a decir aquí, pero si usted va al tablón de la clase, en el tablón de la clase, deme un chancecito. Vamos a ver si puedo entrar desde aquí. Deme un chancecito. Vamos a ver. Es que ahí está explicado. No, no creo. Classroom, aquí está Classroom. Vamos a entrar aquí. Estamos en ética. Ahí está. Ahí está. Asignación dice hacer un análisis de un valor material, un valor espiritual y un valor moral. Su análisis será en relación a qué grado de importancia tienen estos para la vida cristiana. Vence el sábado 11 de febrero. Le anticipo que voy a hacer un control de tarea o de asignaciones. Voy a marcar ahí en el tablón. Voy a ir viendo quiénes me están presentando la asignación. O sea, si usted, por ejemplo, dice que el valor material, la alimentación o la salud, bueno, usted va a hacer un análisis, va a investigar qué representa o qué es la salud. Entonces usted, en base a lo que investigó, va a hacer un análisis corto, allí, ¿verdad? Ahí puede comentario, ahí escribe. Análisis, por supuesto, pone su nombre, ¿verdad? Pone su nombre y pone allí análisis de valor material
pone la salud, bueno, la salud, esto y esto y esto y esto. Es importante cuidar la salud, es un regalo que Dios nos dejó, es muy fundamental para el desarrollo de nuestra vida material y de nuestro desempeño en la obra de Dios o en la vida cristiana. Porque hay gente que no cuida la salud. Yo, por ejemplo, yo salgo a correr 3 veces en la semana, salgo a correr, pero hay gente que se pegan de las pellejas de chancho, hermanos, y hasta le chorrea aquí, mire, la mantequita de chancho. Toman bastante, consumen bastante soda, bastante fresco de botella, y no cuidan la salud. Y queremos que Dios cuide la salud por nosotros, pero nosotros no hacemos nada. Eso es inaudito. Después va a escribir un valor espiritual, puede ser el amor, la fe, la esperanza, hace un análisis, hace una investigación, ¿verdad? Busca un concepto, algo por el estilo, y luego escribe su análisis, ¿verdad? Corto, chiquito y macizo. Luego investiga un valor moral, que en este caso puede ser el perdón o la humildad. Hay muchos valores, hermano. Entonces, usted investiga el concepto y hace su análisis. Después de haber hecho un análisis de cada uno en individual, de último pone análisis en general y hace una análisis, volviéndolo a decir, de todos estos 3 conceptos, qué importancia tienen para la vida cristiana, ¿verdad? Esto es súper práctico, esta asignación. Así es que usted me lo va a ir escribiendo ahí. Ahí tienen que aparecer, mire, son un promedio de 16 a 17 alumnos. Si todos cumplimos como Dios manda y como manda la ley, deben de haber 16 a 17 comentarios en ese tablón. Entonces, allí mismo, ahí pues yo voy checando quién me va entregando sus asignaciones para que al final del curso usted reciba su puntaje. Son 10 asignaciones, una por visita. Entonces le recomiendo no pierda porque si solo me hace 8, 8 le voy a evaluar en el sistema. Entonces, ahí está la asignación. Es importante que todos entren al tablón. Ahora, después del 11 de febrero ya no mande nada. Y si lo escribe ahí después del 11 de febrero, es lo más seguro que lo vaya a quitar. Porque a estas alturas del partido, ya esos alumnos que aparecen un año después, ya no, hermano. Ya no. No debe de ser así. No debe de ser así en el camino de Dios. Así es que estamos claros. Aquí vamos a ver. Aquí dice personas. ¿Cuántos son los que están allí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos. Mire. Y en el chat de WhatsApp están todos los alumnos. Y mire, solo hay 6. Es una cuestión tardía. Es algo tardío. La respuesta del hondureño es algo tardío. Es un problema de cultura. Un mes después venimos a reaccionar. Somos puntuales para ir a la embajada. Porque ahí, si no está 10 minutos antes, forget it. ¿Verdad? Entonces, pero aquí hay que andarlos, como dicen allá en Cortés, buceando. Bueno, entonces esa es la asignación, mis hermanos. Listo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tenga? Bueno, estamos bien. Estamos bien. El próximo viernes también les mandé la invitación para el curso de el tablón de escatología. Ya para el próximo viernes voy a dejar ya la primera asignación de escatología y ahí pues vamos a trabajar un poquito más intenso, ¿verdad? Bueno,